Bienvenidos y bienvenidas a la sesión sobre la decadencia del Estado benefactor. Se trata de una sesión multitemática en la que hablaremos sobre todo de la crisis de 1990, pero en general, de alguna manera, revisaremos también aspectos sobre derechos humanos, modelos de Estado y populismo. El caso de populismo le dedicaremos un buen rato, no es la mayor parte, pero sí es importante hablar de ese tema tan de moda hoy. En el caso del Estado benefactor, si bien no se inicia en la segunda mitad del siglo XX, sino más bien hacia finales del siglo XIX, es en la década de 1970 que inicia la fase crítica del Estado benefactor, producto de la aceleración de la globalización, de las políticas de bloques económicos que plantean algunos reacomodos, de un rediseño de las políticas económicas y de los sistemas de protección social en general, del servicios de seguridad social, pero también de los procesos de jubilación. Eso es importante que tengamos en cuenta. Se subordinan las políticas de empleo a las exigencias monetarias. La década de 1970 marca un auge de las políticas monetaristas. La revolución en la tecnología y la comunicación también incide en el Estado benefactor. Es la crisis del modelo keynesiano y la socialdemocracia. Hay un agotamiento en ese periodo de 1978-1982 y Costa Rica no fue la excepción, como lo vamos a ver más adelante en el curso. Un declive de lo público a favor de lo privado que se tiende a revertir en los últimos años ya de este decenio, y un incremento de la transnacionalidad de la economía. Ya no es la economía, los gobiernos no la pueden pensar solo en términos del Estado propiamente dicho, sino que hay que pensar en procesos transnacionales. En ese sentido, algunos factores causantes de esas crisis fueron económicos, y ahí destaco la parte de la tercerización de las economías, los problemas de recaudación, y no hace mucho lo decía la canciller Merkel, pareciendo como que hubiera descubierto el agua tibia, pero que uno de los problemas, decía ella, de América Latina es que los ricos no pagan en la proporción de sus recursos, como sí ocurre en Europa, sobre todo en los países nórdicos, pero eso es una de las grandes debilidades de América Latina. En ese sentido, es importante en el aspecto demográfico un aumento en la expectativa de vida, cada vez vivimos más y eso genera cargas sobre los sistemas de jubilación, un descenso de la natalidad que está haciendo que la población envejezca más en un gran grupo, y de ahí que la pirámide demográfica se esté prácticamente invirtiendo. En la parte social hay una reducción de la demanda de mano de obra producto de la robotización de la mayoría de los procesos de producción, y no dudo que tras la pandemia del coronavirus sin duda habrá una mayor robotización de muchos procesos, y esto conducirá a una reducción del empleo también. En materia política hay problemas de legitimidad y falta de apoyo. Ya hemos de alguna manera conversado sobre esto en otras clases. Vino luego la década de 1980, muy complicada para Costa Rica, como de nuevo lo veremos más adelante en el curso, que se ha denominado a esta década la década perdida. Hubo una crisis y tensiones políticas a escala global, incluso se considera en relaciones internacionales que hubo una segunda fase de la Guerra Fría que comienza a inicios de la década de 1980. Recordemos que en 1979 se producen dos eventos significativos: el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y la invasión soviética a Afganistán. De igual forma, se redujeron los índices de crecimiento en el mundo y eso comenzó a afectar las finanzas públicas.
sea, fue un momento en el que convergen distintas problemáticas. Hubo ajustes fiscales, el aumento, como ya dije, del desempleo, problemas para las políticas de desarrollo, para las estrategias de desarrollo que quedaron de la época del Estado benefactor y muy importante la crisis de la izquierda tradicional. Y la izquierda o las izquierdas, más bien en un gran plural, como ocurre hoy, no han podido recuperarse. Incluso para mí es obsoleto hablar de derechas e izquierdas en este momento, pero si se quiere hablar en esos términos, la izquierda entró en crisis en la década de 1980, se agravó con la desintegración del bloque soviético y en ese sentido no pudo recuperarse, no ha sabido cómo reconstituirse, cómo encontrar temas nuevos para su agenda, por más que se han hecho algunos esfuerzos por distintos sectores. En ese sentido, cabe mencionar ya los años 1990 y la reforma del Estado. Ahí vale la pena referirse a esas 2 décadas anteriores con los problemas que ya mencioné de crecimiento económico. La década de 1980, otro factor importante fue la ola neoconservadora y 2 modelos neoconservadores, las políticas impulsadas por Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Hubo un proceso de reformas orientadas al mercado. Las tesis neoliberales, como dije antes, entraron en auge y comenzaron a desmantelar el Estado benefactor, que era un Estado grande, y lo convirtieron en un Estado mínimo, no en todos los países, porque eso en el caso de Costa Rica nunca ocurrió. Costa Rica no redujo el Estado a pesar de adoptar algunas políticas neoliberales, pero de nuevo es un tema que tendremos más adelante. Y la parte de la reconstrucción del Estado en la década de 1990. El papel regulador del Estado también cambió, se hicieron esfuerzos por recuperar la gobernanza tras la década perdida de 1980, ese aumento de la gobernabilidad, pero yo llamaría nueva gobernabilidad, y sobre esto vamos a hablar más adelante en el curso. Está lo relativo a la delimitación del espacio de maniobra del Estado. Ahí hay cambios importantes, por ejemplo, actividades principales que comenzaron a redefinirse, las actividades auxiliares que sí pudieron ser tercerizadas, no tanto aquellas exclusivas del Estado como por ejemplo seguridad, defensa, política exterior, aunque se buscaron algunos otros mecanismos en algunos países. En ese sentido, hay que hacer referencia a un aspecto importante, y ahí cito la tesis de Nuria Cunil, chilena, en el sentido de cómo hay que diferenciar no solo entre lo público y lo privado, sino también lo estatal. ¿Por qué? Porque en realidad lo estatal es mucho más que lo público. Eso es importante que tengamos en cuenta en ese sentido. O sea, vamos a hablar de cómo el siglo XX hay un auge del Estado social burocrático, como dice Cunil, mientras que el siglo XXI va más a lo público no estatal. Y se producen esas alianzas público-privadas como parte de la dimensión clave de la vida social. O sea, eh, tengamos en cuenta de esta parte, porque no hay tiempo para ahondar mucho, que cuando hablamos de lo estatal no estamos hablando de todo lo público. El sector público y lo público es mucho más que lo estatal. Y frente a ello está lo privado. Eso es importante que tengamos en cuenta ese tipo de consideraciones. El sector público no estatal va más allá incluso de lo no gubernamental, del tercer sector, que es, por ejemplo,
el sector de una parte del sector de las cooperativas, de la economía solidaria, de la economía social que es sin fines de lucro. Ahí hay una parte importante y por eso se puede hablar de lo público no estatal. El que es ese tercer sector, la forma de propiedad entre la estatal y la privada, y en Costa Rica tenemos algunos ejemplos de eso. Entonces, ¿qué tenemos en términos de formas de propiedad? Tenemos la pública estatal, la pública no estatal, la corporativa y la privada. Entonces, aquí hay una ruptura del monopolio estatal en esas esferas públicas, pero también hay cambios significativos entre gobernanza, gobernabilidad y gestión de lo público. Como ven, me estoy refiriendo a múltiples esferas de acción que van a intervenir en algunos aspectos que hay que tener en cuenta en ese sentido. El otro aspecto, a partir de ese cambio que se produce en la década de 1990, tras la década perdida en 1980, esa secuencia no se puede perder de vista. Y ya en 1995, Fernando Cardoso, expresidente de Brasil, aludía ya no al dilema público-privado, sino al dilema de Estado-mercado, en términos de que él lo consideraba que era falso, porque la problemática está en términos de la eficiencia y la equidad, no en términos de si el Estado es mejor o el mercado es mejor o cuál está por encima de cuál. El reto del Estado aún hoy es muy diferente a esa dicotomía que se planteaba entre Estado y mercado y que, repito, Cardoso consideraba que era falsa. De igual forma, hay que tener en cuenta el papel del Estado como regulador, y había ocurrido el Estado empresario, que también en su momento hablaremos en el caso de Costa Rica, un Estado que intervino en la actividad productiva como si fuera posible competir en algunas actividades que siguen siendo de dominio, no exclusivas, pero de dominio de lo privado. De igual forma, hay que tener en cuenta como actor regulador el papel del Estado en el mercado, de cómo aumentar la competitividad, cómo el Estado puede contribuir sin entrar en competencia para aumentar la competitividad de la economía del país, más allá de ese dilema falso de Estado-mercado y de la ruptura que se pensaba en el pasado entre lo público y lo privado. Ahí hay que entrar en algunos de esos aspectos. De igual forma, hay que hacer transparentes y controlables una serie de actividades para evitar la coyuntura que se ha vivido en décadas anteriores, sobre todo en la segunda parte del siglo XX. Esto llevó de alguna manera a hablar de esa nueva administración pública, incluso de la nueva gestión pública. Aparecieron conceptos como la nueva gerencia pública, en realidad conceptos que han persistido, pero que en su momento fueron de escasa duración. Hay que tener en cuenta la acción estatal dirigida hacia la ciudadanía, pero ahora la ciudadanía como usuaria o como cliente, pensada en esos términos y no como la ciudadanía que se concebía en el Estado benefactor, que era la destinataria de todas las acciones del Estado, sobre todo de la parte gubernamental. De igual forma, de esa lista que tienen en sus pantallas, hay que destacar la parte del fortalecimiento y el aumento, de la autonomía de la burocracia estatal, en unos estados más que en otros, el problema de las políticas centralizadas versus las unidades descentralizadas. Y cuando veamos Costa Rica tendremos un caso paradigmático en esto que es la caja del seguro, con políticas centralizadas, unidades descentralizadas y un juego entre lo centralizado y lo descentralizado. La parte de las agencias ejecutivas y organizaciones en ese rol de descentralización,
La parte de los mecanismos de control y gestión es importante y las actividades auxiliares son otro aspecto que hay que tener en cuenta. En cuanto a la reforma del Estado, una breve consideración. Este es un tema que da para mucho. Hay que pensar que la reforma del Estado es un proceso histórico. Se inicia en los años 1970 tras la decadencia del Estado benefactor, pero que no se reforma el Estado. Se acaba o se agota un modelo, se hacen ajustes o parches, pero no se reforma el Estado. Y estalla en las décadas de 1980. Hay una crítica profunda a las distintas formas de intervención o de regulación por parte del Estado, y ese es un debate que se inicia desde la década de 1990 y aún hoy sigue debatiéndose sobre esos temas. Se abandona la idea del Estado mínimo y la pandemia hizo evidente no la crisis del Estado mínimo, sino que el Estado mínimo acabara como lo veíamos en la primera diapositiva con ese barco anclado que comenzó a deshacerse de las camas de hospital, de los servicios de salud, porque no, en materia de salud no se trata de privatizar los servicios, se trata en realidad de ofrecer un servicio que atienda las necesidades de la población y no la precarización de los servicios de salud y el convertirla en una mercancía. La salud no es una mercancía. La atención de la salud puede ser privada, pero no la salud como mercancía. Esa es una parte importante que hay que tener en consideración. Otro aspecto que es importante del segundo tema que ustedes vieron en la introducción y tienen un video sobre esto, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, vale la pena destacar el artículo 21 en el inciso 3, que se refiere a la parte de democracia, o sea, la voluntad de la población de constituir la base del gobierno, de la autoridad del gobierno, toda la concepción del pueblo como el soberano que delega en sus representantes el ejercicio de esa soberanía en el gobierno. Hay un documento internacional que es importante que lo revisen cuando tengan oportunidad, que es la parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en ese sentido son esenciales para la democracia. Y sobre democracia podremos hablar durante la sesión presencial, porque ha sido afectada, al igual que por los derechos humanos, por una serie de acciones que son importantes que tengamos en cuenta. La profundización de la pobreza, en algunos países más que en otros, y lo estamos viendo en esta coyuntura, como los sectores pobres son los más vulnerables ante las pandemias. La parte de la amenaza a la seguridad humana, y este tema de seguridad humana es muy amplio. Hay toda una construcción política detrás del concepto de seguridad humana, la violación de los derechos individuales, que se ha vuelto sistemática en la mayoría de los estados, el deterioro del imperio de la ley, ahí aparece el fenómeno del crimen organizado, del terrorismo y otro tipo de manifestaciones. La parte de la ocupación ilegal con uso de la fuerza de distintos espacios económicos, sociales, políticos. Y con esto me estoy refiriendo al fenómeno, por ejemplo, de campesinos que ocupan tierras, pero también de movimientos armados que bloquean ciudades en algunos países, de los grupos terroristas que controlan comunidades completas. O sea, es un uso de la fuerza que se generaliza. La parte de los conflictos armados lo estamos viendo casi que en todo el mundo, y tendencias autoritarias como la de Bukele en El Salvador y su política de mano dura con el caso de las maras. El acceso igual a la justicia y es una tarea pendiente, y sin duda la impunidad es otro de los aspectos fundamentales. Y para ir avanzando con el último tema,
tenemos lo del populismo. El populismo en realidad es un fenómeno, como lo pudieron haber escuchado en los videos que les mencioné, que recomiendo revisar. eh, es un fenómeno no reciente, aunque ahora ha adquirido moda, pero se trata de concebir al pueblo virtuoso como el que decide lo que quiere y en qué términos la quiere. Pero la clave está en que hay un líder que es el único en el país que sabe interpretar lo que el pueblo quiere, es el que escucha al pueblo y lo dirige. Hubo un dictador en Perú que decía que le dieran un balcón y él gobernaba el mundo y estabilizaba la situación política de su país. Porque en el fondo el líder populista que dice interpretar y representar al pueblo, lo que está diciéndole al pueblo es por dónde debe ir porque él sabe lo que la gente quiere, no necesita que la gente se lo diga. Más bien él tiene que recordarle a la gente qué es lo que la gente quiere. Eso el populismo es un fenómeno interesante en ese sentido. Es una crítica a la democracia representativa. Por eso los partidos políticos no cumplen una función en el populismo. Por eso en América Latina los líderes populistas crean un partido solo para llegar al poder porque no necesitan las estructuras eh, representativas para ejercer la autoridad. Hay un espacio político estructurado de arriba hacia abajo, aunque sea el pueblo el que tiene la razón. O sea, el pueblo es el que se supone elige al representante, pero la estructura de autoridad, la estructura de liderazgo, la estructura de mando viene de arriba hacia abajo. Son programas nacionalistas y antiglobalización, y ustedes lo escucharán ya sea Trump o ya sea Evo Morales o sea Maduro. En eso no hay mayor cambio. Y hay una sustitución del pluralismo político por un discurso político emocional y siempre el país donde gobierna un líder populista es atacado de forma permanente, o sea, las amenazas están a diario presentes y hay que defenderlo. ¿Y quién defiende al pueblo y quién defiende al país? El líder populista. Ese es un punto clave en ese sentido. Entonces, en realidad, cuando hablamos de populismo, estamos hablando de un proyecto político antiliberal, ¿verdad? Que no es antineoliberal, no, antiliberal como se concebía en el siglo pasado. Es una alteración de la agenda en ese sentido, de cómo va más allá, y lo mencionaba, de las izquierdas y derechas, de calificar al populismo como ideología, es alguno de los aspectos que en ese sentido hay que tener en cuenta. Y algunos, algunos conceptos sobre populismo, o sea, dos autores que hablan de que el populismo es un relato, o sea, por eso es que el líder populista necesita un contacto directo con los medios de comunicación, que son, valga la redundancia, los medios para transmitir al pueblo, que es el destinatario del mensaje, el cómo debe actuar el pueblo. No está construido en torno a concepciones abstractas, porque a la gente no le gusta lo abstracto, sino argumentos y propuestas de políticas públicas que tienen una repercusión directa con la ciudadanía, con el pueblo. Eso es fundamental. En ese sentido, como dicen estos dos autores, entendemos el populismo como un proyecto político antiliberal que altera la agenda de gobierno y las estructuras de poder. Hay un cambio radical en la agenda de gobierno para refundar la democracia en torno a esa unidad líder-pueblo. O sea, es un matrimonio indisoluble entre el líder populista y el pueblo, sin necesidad de contar con instituciones representativas ni separación de poderes. Eh,
Es un rápido repaso sobre esta problemática que espero que les haya servido para que podamos abordar el tema en la sesión sincrónica. Gracias.